yo creo que la gran mayoría de los que estáis aquí presentes pues me conocéis y si no pues me presento. Soy Salomé Moreno y soy la cara visible de la Asociación Recuerda de Familiares de Personas con Alzheimer de Los Pedroches. Junto a mí pues hay muchas juntas directivas y hay un grupo de trabajadores y de técnicos que son los que diariamente están trabajando y están luchando pues por mantener la unidad de distancia diurna, porque nuestro objetivo fundamental es siempre el cuidar y el mejorar la calidad de vida tanto del usuario, de la persona afectada, como de la familia. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y en nombre de todos ellos y, por supuesto, en el mío propio, pues os doy la bienvenida y encantado de que hayáis decidido pues compartir con nosotros esta tarde aquí presente. A continuación, pues paso a presentaros a las personas que nos acompañan y también le doy las gracias en nombre de toda la asociación a las personas que están aquí. Falta aquí a mi izquierda, en primer lugar, está Ángela García Cañete, que es la presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Y falta un ponente, que es Roberto Suárez, que es el neuropsicólogo y el responsable del área de formación de la Federación Andaluza. Por motivos de trabajo está en otra aula aquí contigua, pero en el momento que termine, que va a ser rápido, se va a incorporar perfectamente a la charla. Y a continuación está allí Fátima Cuadrado. Sí, Fátima Cuadrado, que me he quedado así un poco, que es psicóloga sanitaria y es profesora de la Universidad de Córdoba. Pues decir, hablad de Ángela y hablad de Roberto cuando lo veáis, para nosotros en el mundo del Alzheimer son dos personas referentes y que llevan toda la vida luchando, trabajando y defendiendo a las personas con Alzheimer. Desde los recursos, desde información, tratamiento, buscando asesoramiento, estando al día de diagnóstico precoz. Esta mediodía hemos estado hablando. Y están con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas iniciativas y con unos proyectos muy innovadores. Ángela es de Linares y ella empezó pues en su asociación de su pueblo, luego fue pues presidenta de la Asociación de Linares y por el año 2016 pues le propusieron ser presidenta de la Confederación Andaluza y tuvo la valentía, y ahí está, que sigue estando presente y luchando y abanderando lo que es el mundo del Alzheimer. Entonces, gracias Ángela, porque de verdad, si no fuera por personas así, pues el mundo asociativo no tendría sentido y sobre todo lo que hemos dicho esta mediodía, que nosotros luchamos y trabajamos por las personas con Alzheimer y las familias, por supuesto, pero lo más prioritario son las personas. Entonces, muchísimas gracias, Fátima. Ella nos va a hablar un poquito de lo que es el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias de Andalucía, que está calentito porque lo firmaron el día 10 de octubre. Entonces nos va a contar un poquito de las líneas de trabajo a nivel de las consejerías y luego también pues, nos va a hablar de lo que es su día a día en la Confederación Andaluza y las ganas que tiene de trabajar, que yo creo que en el rato que hemos estado esta mañana, si nosotros nos ha puesto más las pilas y con más ilusión. Deciros también de Roberto, que aunque no esté aquí ahora mismo presente, pues igual que Ángela, lo conozco incluso antes que Ángela relacionado con el mundo del Alzheimer y son personas, como he dicho antes, pioneras y muy referentes en este mundo. Fátima, ¿qué voy a decir de ti? Fátima es psicóloga, pero es que es una persona muy cercana, muy trabajadora, expone a todos los niveles en congresos autonómicos, nacionales, está siempre dispuesta y con muchísimas ganas de trabajar y el mundo del Alzheimer le apasiona. Y aparte es que ella es como si fuera un miembro más de lo que es la asociación, porque siempre a donde vaya, la Asociación de Recuerda de los Pedroches está siempre presente, en sus ponencias, en sus postes y en todo. Así que muchísimas gracias, Fátima, por estar hoy aquí con nosotros. Contaros
cuando empezamos a hablar sobre que queríamos hacer una jornada, pues no sabíamos claro el título que le íbamos a poner y qué tema íbamos a tratar en la jornada. Lo que sí teníamos claro es que no queríamos hablar de la enfermedad, no queríamos hablar de síntomas, no queríamos hablar de evolución y de etapas. Pues ¿por qué? Porque lo que hemos hablado hoy son temas que tenemos más accesibilidad a ellos y en cualquier momento nos podemos informar y formar sobre esos temas. Sin embargo, lo que es el impacto psicosocial que produce en una familia y sobre todo en el ámbito familiar, que hemos puesto ámbito familiar porque lo teníamos muy claro. Cuando en una familia llega un diagnóstico, a una persona le diagnostica la enfermedad de Alzheimer, se produce un impacto tremendo y los que lo habéis tenido o lo tenéis, sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, este tema es un tema que hay que tratarlo, pero como que no nos gusta mucho hablar de ese tema. Entonces, por eso pensamos el ponerle a esta jornada y a esta tarde el hablar sobre el impacto psicosocial en el ámbito familiar que produce una enfermedad de Alzheimer. Así que espero que podamos sacar provecho y que aprovechemos pues el saber que tienen estas personas que nos acompañan, que creo que nos pueden aportar mucho. Al final de las exposiciones, pues abriremos un turno de preguntas por si alguien quiere apuntar algo o hacer alguna apreciación. Y reitero mi agradecimiento tanto a vosotros como a las personas que forman parte de la mesa. Y nada. Ángela, cuando quieras. ¿Aquí? Yo, si me veis bien aquí, casi prefiero estar en la mesa. Me encuentro más cómoda. Muchas gracias. Pues la agradecida soy yo. Porque Salomé, porque la asociación haya invitado a la Confederación a compartir esta tarde con vosotros. Y a vosotros, porque le dais sentido a la jornada. El que sea este ámbito y de cuidadores, a mí me resultaba especialmente agradable. Porque venimos de un Día Mundial de Alzheimer, donde las cifras que estábamos dando es que las personas con Alzheimer se cuidan en más de un 80% en el entorno familiar. Y además sostienen económicamente más del 84% del coste. Entonces creo que os merecéis no solo una jornada, sino decenas de ellas, porque sois los grandes protagonistas. Para mí todo mi respeto a los cuidadores de las personas con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia. Y qué contaros, cuando yo digo que somos la Confederación Andaluza de Alzheimer, vosotros diréis, ¿y esta quién es? ¿No? Bueno, pues yo os cuento un poquito por situaros. La Confederación Andaluza de Alzheimer es la entidad que engloba a todas las asociaciones de Andalucía, entre ellas la de Pozoblanco. Son 124 asociaciones en las distintas provincias andaluzas. Aquí en la provincia de Córdoba, si no me equivoco, son 19. Mira, María es la directora de la oficina técnica y es mi Pepito Grillo. Muchas gracias, siempre está al quite. Bueno, pues esta confederación engloba a más de 20.000 socios, a 2.434 trabajadores, a casi 18.000 voluntarios, con una atención en el año 2022 de más de 18.000 personas. Unas cifras que impactan. Pues, señores, no estamos llegando ni al 20% de las personas afectadas. Según la Organización Mundial de la Salud, en Andalucía hay 120.000 personas con diagnóstico de Alzheimer. Estamos llegando a poquísimo, hay muchísimo que hacer, muchísimo que trabajar, muchísimo esfuerzo. A mí, yo le decía, yo trabajo con muchísima ilusión, y trabajo para las personas, en eso compartimos objetivos, Salomé. Y vosotros, las asociaciones, sois los cauces por los que podemos llegar a las personas. Cuando hablamos de un plan integral que se aprobó en Consejo de Gobierno el día 19 de septiembre y que se presentó el día 10 de octubre, las consejeras tuvieron a bien ir a nuestra sede para presentarlo. Y cuando hablamos de un plan que hemos trabajado durante parte del 2022 y 2023, pensábamos en las personas, en cómo mejorar la calidad de vida. Y no solo las personas con Alzheimer, sino su entorno, sus cuidadores. El tener un nuevo plan integral supone un paso adelante,
porque hay temas que no se han tocado jamás en un plan integral, no solo nacional, sino yo creo que en ninguno de los planes europeos. Como es el tema de desaparecidos. Por primera vez en un plan se recoge el tema de personas desaparecidas. Más del 50% de las personas mayores de 65 años han desaparecido y tienen una enfermedad de Alzheimer. Se ha metido a las personas con diagnóstico, a lo que nosotros llamamos el PEPA, panel de expertos de personas con Alzheimer. Las personas con Alzheimer en fases tempranas tienen mucho que decir y mucho que aportar. Nosotros lo estamos incorporando en las mesas de trabajo. Queremos conocer su visión, no solo la del cuidador, sino también la persona que ha recibido ese diagnóstico. Validan nuestros trabajos, validan nuestros proyectos. Por eso es tan necesario el diagnóstico temprano, ¿no? Porque actualmente no solo ellos nos pueden decir qué es lo que quieren y lo que no quieren, sino que también, señores, tenemos a las puertas detrás de la esquina la medicación. Ya no es una utopía. A la medicación para Alzheimer le queda muy poquito y tiene un perfil muy concreto, personas muy recién diagnosticadas. Es verdad que ahora mismo tiene una efectividad muy discreta, estamos hablando en torno al 30%, pero de no tener nada a tener un 30% creo que es un avance importante y sobre todo que abre una puerta que estaba cerrada. Yo estoy segura que hoy hay un 30%, el año que viene habrá un 40% y ese será el camino. Y será el camino junto a las terapias no farmacológicas. Una persona con una medicación, si no está estimulada cognitivamente, nunca va a rendir lo suficiente que con la combinación de tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Ese es el futuro que se nos avecina. Y como se avecina ese futuro, creo que se ha recogido bastante bien en el nuevo plan integral. Yo tenía pensado leerle cuál es la presentación del plan, pero como ya está publicado, se publicó esta mañana, pues yo creo que lo suyo sería que entraran en nuestras redes, en la web de la Consejería y le echen un vistazo. Porque además tiene 4 líneas estratégicas, pero muy completas. Habla de sensibilización, de diagnóstico precoz, habla de formación, habla de algo tan importante como es la investigación. La investigación es la única solución al Alzheimer. Tenemos que reivindicar inversión en investigación. Si no encontramos una cura, seguiremos siempre lo mismo. Y el mundo envejece, Europa envejece, España envejece, Andalucía envejece. Y el envejecimiento es el principal factor de riesgo para esta enfermedad. Entonces, lo que está claro es que los gobiernos saben que será un sistema social y sanitario insostenible si no se buscan soluciones previas a los estados tan dependientes de esta enfermedad. Entonces, creo que la herramienta del Plan Integral de Alzheimer es una muy buena mapa de trabajo, que ahora tenemos que ponernos todos a trabajar. No queremos que pase con el plan, igual que el Plan Nacional de Alzheimer. El Plan Nacional de Alzheimer nace en el 2019-2023, y muere sin haber desarrollado ni una sola línea y sin haber estado ningún año presupuestado. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud instó a los gobiernos a crear planes. España creó su plan en el 2019 y lo metió en un cajón. Andalucía tiene plan desde el 2007. Después del 2007, en el 2017, se creó la Estrategia Espacial Alzheimer Andalucía. Y ahora, en el 2023, se crea un plan integral muy novedoso, con líneas, creo que muy enlazada a lo que viene en este futuro. Creo que se avecinan buenos tiempos. Hemos estado hablando de que la Consejería tiene claro que no se puede centrar en fases dependientes, en fases avanzadas de la enfermedad, sino que tenemos que empezar a pensar en fases muy tempranas, muy tempranas. Ahora ya sabéis que aquí en Andalucía se están haciendo biomarcadores para detectar de forma temprana, sobre todo porque hay más de un 10% de personas diagnosticadas menores de 65 años y que todavía no están activas laboralmente, con hijos adolescentes, con muchas cosas que solucionar a nivel vital,
y necesitamos los diagnósticos muy a tiempo, pero para todos, independientemente de la edad. Todos queremos, si nos llega esta enfermedad, que vaya lo más lenta posible y que estemos el mayor tiempo posible en buenas condiciones. No se trata de cumplir más años si no tenemos calidad de vida. Entonces vamos a reivindicar ese diagnóstico temprano, esa atención en fases tempranas, ese grado 1, esos talleres de prevención. Estábamos hablando de que la asociación va a empezar a trabajar en fases tempranas fuera de lo que es el centro de día. Porque ¿hacia dónde vamos? Es hacia dónde vamos, no solo la Confederación, sino también las administraciones. El atender esas fases casi prodrómicas de la enfermedad es fundamental si no queremos colapsar el sistema sanitario de aquí a 25 años. Entonces, bueno, creo que es un esfuerzo de todos, es una tarea de todos y nada, nosotros estamos aquí para trabajar por vosotros, por vuestros familiares y que nos demandéis, como yo le decía a Salomé, nosotros estamos para que nos pidáis, incluso vosotros a través de vuestras asociaciones. Nosotros estamos en muchas mesas de trabajo y muchas veces de vuestras necesidades son nuestras reivindicaciones en esas mesas. Así que, bueno, yo termino como he empezado, agradeciendo a la asociación que nos hayáis invitado. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Y a vosotros por estar aquí. Sin vosotros, pues esto no tendría sentido. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ángela. Pues a continuación, como Roberto no ha llegado todavía, bueno, ha llegado pero no ha terminado, pues damos paso a Fátima Cuadrado Hidalgo, como he dicho, psicóloga sanitaria y profesora de la Universidad de Córdoba. Ella nos va a hablar de su ponencia es cómo mejorar las actitudes hacia la enfermedad de Alzheimer, la necesidad de nuevas formas de comunicación para acabar con el estigma. Así que muchísimas gracias, Fátima, y nada, encantada. Nos vamos a poner allí y te escuchamos así mejor, ¿no? La movemos a la mesa. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer como siempre a la Asociación Recuerda, bueno, a mi asociación de Alzheimer, que hayan contado una vez más conmigo. Y esta vez en Pozo Blanco, ¿no? Que me hace especial ilusión porque para eso es mi pueblo. En fin, yo hoy me gustaría hablarles sobre cómo comunicar sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Cuando preparaba la ponencia para esta tarde, decía, bueno, ¿sobre qué me gustaría a mí hablar, ¿no? Cuando yo llegue aquí delante de estos familiares a las 4:30 de la tarde. Pues de lo que me gustaría hablar es de lo siguiente, o más que hablar, hacer que, no sé cómo decirlo, ¿no? Que pensemos o que evaluemos cómo nosotros hablamos sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo la explicamos? ¿No? Si le tengo que explicar a una amiga que mi padre tiene Alzheimer, que mi madre tiene Alzheimer, ¿cómo le explico qué es lo que tiene? ¿Vale? Entonces la idea sería, cuando hablamos sobre Alzheimer, ¿utilizamos estereotipos? No sé, alguna metáfora, alguna comparación para que nos entiendan mejor sobre la enfermedad que quiero explicar. ¿Somos conscientes de que nuestras palabras pueden influir en las actitudes hacia la enfermedad de Alzheimer? Y un paso más allá, ¿no? ¿Qué despiertan nuestros discursos? ¿Qué despiertan esas palabras que yo utilizo para definir la enfermedad? Pues sobre esto es sobre lo que a mí me gustaría que esta tarde, bueno, pues debatiéramos y habláramos.
Antes de comenzar, sí que siempre me gusta, ¿no?, empezar con unas cifras. Por supuesto, no voy a explicar qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, como comentaba antes Salomé, porque esos temas, ¿no?, de la enfermedad, las distintas etapas y tal, creo que sí que están ya bastante trillados y que todos de una forma u otra conocemos, pero sí algunas cifras, ¿no? Saber que la Organización Mundial de la Salud en este mismo año, en 2023, nos dijo que hay 55 millones de personas con demencia en todo el mundo diagnosticadas, ¿vale? Hay 10 millones de nuevos casos de demencia cada año y de todos ellos, entre el 60 y el 70%, ¿no?, de todas las personas con demencia, entre el 60 y el 70% son tipo Alzheimer. También quiero remarcar, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, que la enfermedad de Alzheimer no solamente afecta a la persona con Alzheimer, sino que también afecta, por supuesto, a su familia, a los familiares, a las personas que estamos cerca y también, por ende, a la sociedad, porque al final todos formamos la sociedad, ¿no? Tanto la persona con Alzheimer como los familiares, todos vamos a estar influenciados por esta enfermedad que tiene un fuerte impacto social y que yo creo que es muy importante, ¿no?, que reivindiquemos ese apartado también social de la enfermedad, por supuesto el sanitario, pero el social también, un fuerte impacto económico y que por tanto va a necesitar políticas sociosanitarias específicas, sanitarias, como digo, y sociales. Yo reivindico mucho también la parte social porque, bueno, mi rama es la psicología social y creo que es fundamental que apostemos por estas políticas sociales y también por la investigación social de la enfermedad de Alzheimer. El impacto de esta enfermedad se va a ver siempre reflejado y en los distintos medios de comunicación continuamente. Bueno, cuando llega el 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer, por supuesto, no todos los medios se vuelven como locos a sacar la información sobre la enfermedad, pero ese impacto de la enfermedad también muchas veces, no solamente en ese día, sino en otros momentos del año, también se ve en los medios. Hay documentales específicos sobre la enfermedad. Luego también vamos a ver que cada vez hay más películas sobre la enfermedad de Alzheimer, literatura sobre la enfermedad de Alzheimer, incluso literatura cuyos destinatarios son niños, literatura infantil, música en la que se habla sobre enfermedad de Alzheimer y, bueno, puntos suspensivos sería y en otros muchos medios, ¿no?, lugares donde nos queramos imaginar, ahí se puede hablar y se va a hablar de enfermedad de Alzheimer. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Su mayor ventaja, por supuesto, la visibilización de la enfermedad de Alzheimer. Cuando veáis EA en la diapositiva es enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Esa visibilización, es súper importante y todos la queremos. Queremos ser visibles como colectivo de familiares, como colectivo de personas con Alzheimer, pero también está, ¿no?, esto sería la cara de la moneda. ¿Cuál es la cruz? Pues la cruz es que en la mayoría de las ocasiones, según nos dicen las investigaciones, y ahora lo vamos a ver aquí, la mayor parte de las veces la representación que se hace de la enfermedad de Alzheimer es una representación negativa de la enfermedad, estereotipada, no es real. Se basa sobre, bueno, ahora veremos, ¿no?, pero se basa sobre todo, ¿vale?, en esa estadio o esas etapas ya más finales de la enfermedad. Otro dato importante, antes de meternos de lleno, ¿no?, de lo que quiero hablar hoy, sería tener en cuenta esta afirmación, y es que la enfermedad de Alzheimer está estigmatizada debido, por una parte, a una incomprensión, ¿no?, que hay sobre la enfermedad. No todo el mundo entiende realmente cómo funciona la enfermedad de Alzheimer. No sabemos tampoco, ¿no?, como no la entendemos, no sabemos muchas veces cómo reaccionar o cómo comportarnos ante la enfermedad. Y esa incomprensión, a su vez, va a ser también reforzada por esas representaciones negativas. Y, bueno, llegado a este punto, ¿no?, he dicho ya varias veces que hay representaciones negativas de la enfermedad. Y me podríais preguntar, bueno, Fátima, pero eso de las representaciones negativas, ¿qué es? ¿Qué significa? Porque no lo entiendo. Yo he visto muchas veces hablar sobre enfermedad de Alzheimer, he visto películas, he leído libros, incluso he leído poesía sobre Alzheimer, pero no sé a qué te refieres con eso de representación negativa. Pues ahora lo voy a intentar, ¿no?, un poco explicar. Fijaos, mirad, hace relativamente poco tiempo, en 2012,
Hubo un autor que se llama Baldwin Van Gogh, es su apellido, que se dedicó con un grupo de investigación, ¿vale?, con una serie de compañeros y compañeras suyas, a revisar muchísima información, muchísima documentación que hablara sobre Alzheimer a muchos niveles. Analizaron películas, y no solamente, bueno, ellos son de Bruselas, pero no solamente en su país, ¿vale?, sino sobre todo en la cultura occidental, pero también parte de la oriental. Analizaron, como decía, películas, literatura, folletos informativos de los que podemos encontrar, no sé, en servicios sociales o en un centro de salud, etcétera, y lo que hacían era, ellos iban recogiendo toda esa información, esos textos, esos medios audiovisuales, y entonces iban observando y evaluando cómo explicaban esos medios la enfermedad de Alzheimer, cómo la explicaban, cómo la definían. Y llegaron a la conclusión que en general, ¿vale?, existían 6 marcos dominantes. Cuando hablo de marcos es como 6 formas de explicar la enfermedad. Dominantes quiere decir que eran los que más predominaban en esos documentos. Y de esos 6 marcos dominantes, solamente uno, que es el que está aquí, que se ve un poco regular, pero que está en verde, la representaba de una manera positiva. El resto de los dominantes, los 5, lo hacía de una manera negativa. Presentaban la enfermedad, presentaban sobre todo, ponían sobre la mesa los problemas de la enfermedad de Alzheimer. De todos ellos, el más dominante en nuestra sociedad occidental sería el marco dualismo cuerpo-mente, que a continuación pasaré a explicar. Y el siguiente más dominante, el siguiente que más se utiliza en nuestra sociedad, aunque quizás aunque no está dentro de los dominantes, sería el proceso natural del envejecimiento. Y hay otro que, aunque ellos no lo marcaban como dominante, yo lo señalo aquí con una estrella, que se llama roles invertidos, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y en otras ocasiones en las que he tenido la oportunidad, bueno, de realizar algunas prácticas o de estar en algunos sitios, sobre todo en algunas residencias de personas mayores, sí he visto que se da muchas veces este marco. Se llama roles invertidos. En ese marco se explica la demencia como si las personas con demencia fueran otra vez niños. Y entonces aquí pues podemos verlo en conductas como cuando cogemos a alguien con demencia y le hablamos, utilizamos un tono, pues como cuando le hablamos a un bebé, a un niño, ¿no?, que ponemos una voz más fina. Y entonces eso es dominante y sería un marco negativo, porque una persona con Alzheimer, me da igual los años que tenga, 60, 70, 80, es una persona adulta. Y no tengo que hablar como si fuera un niño, o no tengo que decir, o no tengo que explicar la enfermedad, por ejemplo, a un menor o a otra persona, y es que es como si volviera a ser un niño. No es un niño, es una persona adulta con toda, ¿no?, con toda su trayectoria de vida adulta, que ahora tiene Alzheimer, ¿vale? Bien, vamos a explicar estos marcos que he señalado aquí, que son los que más se utilizan para hablar de Alzheimer. Mirad, en primer lugar está el de dualismo cuerpo-mente, es el que más se utiliza, hemos dicho, en todo lo que es la cultura occidental, ¿vale? Este marco se basa en la teoría del dualismo cartesiano cuerpo-mente, que lo que defiende es que todos los seres humanos estamos compuestos por el cuerpo y la mente, ¿de acuerdo? ¿Cómo explica la demencia? Pues la demencia la explica de la siguiente manera. Lo que nos dice es, cuando llega la demencia confisca o roba, por así decirlo, el alma, y entonces solamente se quedaría como el cuerpo. Y el cuerpo pues se va a quedar intacto el tiempo, bueno, pues que dure la vida de esa persona, ¿de acuerdo? Pero sería ya, digamos, como que se le ha desprovisto de todo lo que es el alma. Estaríamos hablando, por tanto, de una persona que pierde ya como una pérdida de identidad, ¿de acuerdo? Una pérdida de todo lo que es la parte más cognitiva, más emocional, solamente queda el cuerpo. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a poner algunos ejemplos de dónde vemos este marco y cuándo lo utilizamos nosotros, porque sin darnos cuenta muchas veces lo utilizamos, ¿vale? Como contrapartida de este marco dualismo cuerpo-mente, estaría otro contramarco que se podría utilizar pues para desprestigiar este, ¿no?, que sería el marco de unidad. En este marco lo que se defiende es la totalidad del cuerpo y mente como algo indivisible. Por tanto, ¿qué se defiende la unidad cuerpo-mente? Pues que
podría ocurrir, ¿no?, que sí, llegaría la demencia, pero como no hay una superioridad del cuerpo y de la mente y además es una totalidad, pues la persona con demencia puede tener un déficit cognitivo, podrá tener distintos problemas, no sé, en orientación, memoria, quizás el lenguaje, pero no hay una pérdida de identidad. Sigue siendo esa misma persona, pero con estos déficits de los que estamos hablando. Y por tanto conserva esa capacidad emocional. ¿Cuáles son los ejemplos, ¿no?, como decía antes, del dualismo cuerpo-mente? Pues no sé, a ver, esto lo busqué ayer, ¿vale? Yo puse Alzheimer en Google y estas imágenes fueron de las primeras que me salieron. Estoy segura que la mayoría de las personas que estamos aquí hemos visto representar alguna vez el Alzheimer así. Bueno, lo del otoño es además muy poético, ¿no? Entonces, lo que estamos representando es, ¿no?, la demencia llega a la persona y al final, bueno, pues digamos que va perdiendo toda esa capacidad, todo lo cognitivo, sus vivencias, su tal, y al final, ¿qué es lo que queda? En algunas metáforas hablan también como de un caparazón vacío, sería como un cuerpo ya como sin vida, ¿no? Sin esa parte emocional. De hecho, incluso busqué también este poemario que podéis ver, ¿no?, en el propio título de poema. Son poemas específicos que hablan de la enfermedad de Alzheimer, el espejo vacío. Es otro ejemplo de cómo utilizamos el dualismo en esto. Podríamos poner muchísimos más. Esto es lo que a nosotros nos llega, como decía, a través de los medios, a través de las imágenes, de los símbolos. Nos llega y lo entendemos, porque cuando yo veo esto en un cartel, yo digo, ostras, me van a hablar de Alzheimer, ¿vale? No es de Alzheimer, o si no Alzheimer, a lo mejor algún otro tipo de demencia, pero bueno, también hemos dicho que la mayor, ¿no?, el mayor porcentaje en demencia es Alzheimer. Yo ya sé perfectamente, entonces nos sirven, claro, para ubicarnos. Pero ¿qué consecuencias puede tener, no? Pues nuestras conductas, que pueden verse luego reflejadas a través de haber ido aprendiendo todo esto, pues sería, por ejemplo, cuando hablamos delante de la persona que tiene Alzheimer como si ya no estuviera. Yo creo que yo lo he hecho, yo puedo reconocer que alguna vez lo he podido hacer, por supuesto que sí, todos lo hemos hecho alguna vez. Y la persona con Alzheimer está allí. ¿Por qué estamos utilizando el marco dualismo cuerpo-mente? Porque estamos hablando delante de ella como si no estuviera, porque está su cuerpo, pero es como, bueno, ella está ahí y ya está, ¿no? Pero no, es como que no está como su identidad, como si pensáramos como que quizás no nos entienda. El tomar también decisiones sin tener en cuenta los gustos o las opiniones de esta persona sería otro comportamiento que tiene que ver con este marco. O cuando decimos, por ejemplo, es que ya es como si no fuera mi madre, porque ya no es ella, sigue siendo ella. Lo que ocurre es que ahora, ¿no?, al llegar la enfermedad, pues tiene ciertas carencias o tiene a lo mejor ciertas discapacidades y tendríamos que ver qué apoyos son los que necesita, ¿de acuerdo? El otro marco que he dicho que también se utiliza mucho en nuestra cultura es el proceso natural del envejecimiento. Y aquí de lo que se trata, ¿no?, o lo que defiende este marco es que, bueno, todo el mundo sabemos que el envejecer es un proceso natural, ¿no? Yo le explico a mis alumnos de psicología del desarrollo que nosotros envejecemos desde el minuto 1 que nacemos, ya estamos envejeciendo, no envejecemos a partir, no sé, de los 70 años, no, envejecemos desde el primer día. Lo que pasa es que el desarrollo, depende de la etapa en la que estemos, será de una forma u otra, ¿vale? Sin embargo, lo que nos dice este marco para definir la demencia o cómo la explica es como si la demencia fuera una forma extrema del envejecimiento. Sería algo así, ¿no?, como decir que la demencia lo que hace es que aparezcan, pues, lo peor de envejecer. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos. Y por tanto, dentro de este marco, pues estaría, ¿no?, pues, a la defensa de, pues, que la demencia, pues, nunca se podrá curar, porque para ello necesitaríamos, pues, no sé, como una pastilla o un jarabe de la eterna juventud, porque se asocia continuamente al envejecimiento. ¿Cuál es el marco contrario o que invalida este? Pues el marco que tiene el nombre de la fe en la ciencia, ¿vale? Sabemos que cada vez, y además nos lo comentaba Ángela, ¿no?, la ciencia entiende cada vez mejor que en la demencia estamos ahí, ¿no?, buscando continuamente, pues, esos fármacos, esos biomarcadores que nos ayuden a detectar y a tratar
la enfermedad de Alzheimer, y la ciencia, aunque más lento de lo que nos gustaría, podríamos también debatir aquí por qué, pero más lento de lo que nos gustaría, pues poco a poco va avanzando y va consiguiendo que tengamos respuestas, ¿vale? Y desde este marco, pues también continuamente pues, se reivindica el que se necesita más investigación. ¿Cuáles son ejemplos de este marco, ¿no? Dominante del envejecimiento natural? Bueno, pues aquí he puesto la portada, ¿vale? De, bueno, película o también es una obra literaria de Arrugas, simplemente en el título, ¿no? Ya asociamos Arrugas a la demencia, y esta es otra de las imágenes que me salieron cuando puse Alzheimer, que todo lo que me salía eran personas que se veía que eran muy mayores, ¿no? Con el pelo canoso, arrugas, tal, porque es una manera de asociarlo. Si a mí me ponen la imagen de una persona joven, es muy difícil que yo la asocie al Alzheimer, aunque sabemos que también lo hay. ¿En qué se traduce esto, ¿no? En nuestros comportamientos o a la hora de hablar de la enfermedad. Pues no sé, en frases que podemos decir como, bueno, es que eso es normal a tu edad, ¿no? O es que ya son muchos años los que tienes, normal que tengas eso olvidas o que te pase esto o lo otro. O cuando son personas jóvenes, ¿no? Y a lo mejor empiezan a notar que algo no va bien, no entienden algo y a lo mejor se lo comentan a la pareja o a algún familiar o tal, pues decir, bueno, es que tranquilo, que Alzheimer no puede ser, ¿no? Porque tú eres muy joven, estarás estresado, o es que llevamos un ritmo de vida que, ¿no? Son formas de ir asociando continuamente a que tener este tipo de demencia va emparejado con la vejez, ¿vale? O el envejecimiento. Bien, sabemos que nuestra comunicación va a estar afectada continuamente por estos marcos, por estas formas de definir la demencia. Usar un tipo de marco u otro, también ha habido investigaciones que nos dicen que va a hacer que valoremos de una forma distinta la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho, ha habido autores que nos dicen que los marcos dominantes son mucho más impactantes, tienen mayor credibilidad, y son más comprensibles. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los entendemos mejor y no los creemos mejor? Porque son los que estamos acostumbrados a ver desde pequeños. Los nuevos a veces nos chirrían, ¿no? Nos resultan extraños, ¿vale? Y también hay algunas investigaciones que dicen que los contramarcos, los otros que son diferentes, las alternativas, encuentran respuestas psicológicas más positivas. Dicho esto, como comentaba, para nosotros los marcos dominantes son más creíbles, son más comprensibles, ¿no? El hecho de que me pongan una persona mayor perdiendo sus recuerdos, pues eso ya me hace a mí focalizarme en que me van a hablar de Alzheimer porque lo he aprendido desde pequeña y lo he interiorizado, que esa imagen se asocia con esa enfermedad, ¿vale? Entonces eso va a hacer que se vayan perpetuando, que permanezcan en el tiempo y por tanto van a favorecer el estigma hacia la enfermedad. Y nos dice la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones, que para acabar con el estigma lo que tenemos que hacer es concienciar y sensibilizar. Pero se le olvida una cosa muy importante, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de algunos equipos de investigación, porque cuando hablan de hay que concienciar, ¿vale? Pero ¿cómo concienciamos? Porque solo conocemos o los marcos que mejor conocemos, la manera que mejor sabemos explicar el Alzheimer son con los marcos que hemos dicho antes. Entonces, a raíz de ahí, en mi equipo de investigación y en otros muchos que hay, ¿no?, en todo el mundo, pues se nos ocurrió empezar a investigar sobre cómo podemos realmente combatir el estigma hacia la enfermedad de Alzheimer. Y se nos ocurrió crear distintas campañas de sensibilización, que eran de mentira, ahora vais a ver cómo eran, para ver si conseguíamos cambiar las actitudes de la persona hacia la enfermedad. ¿Qué es lo que hicimos concretamente? Bueno, pues en primer lugar lo que hicimos es estudiar muchísimo sobre marcos y estereotipos de la enfermedad. Específicamente, nosotros estudiamos sobre el marco dualismo cuerpo-mente, que hemos dicho que es el más dominante en nuestra sociedad, su contrario, que era el de unidad cuerpo-mente, y distintos estereotipos asociados a la enfermedad. Después de eso hicimos un diseño de distintos carteles con un marco y con otro, que ahora vamos a ver unos ejemplos. Seguidamente pusimos en marcha una serie de estudios y por último analizamos los resultados para ver, bueno, pues si realmente esos marcos alternativos pues nos pueden ayudar a mejorar
nuestras actitudes hacia la enfermedad de Alzheimer y, por tanto, disminuir el estigma que hay hacia la enfermedad. ¿Y por qué es importante el estigma? ¿No? ¿Por qué hablamos de él aquí en esta tarde que estamos hablando de las familias? Porque, fijaos, cuando hablamos de que una enfermedad está estigmatizada, no solamente está estigmatizada las personas que tienen esa enfermedad, sino que también están estigmatizadas pues, las personas que cuidan de estas personas enfermas, que pueden ser familiares o los trabajadores, ¿vale? Que, bueno, pues que cuidan de ellos o que le dan los distintos apoyos. Bien, entonces, nosotros diseñamos unos carteles que ahora vamos a ver cuáles son y lo primero que hicimos es coger a un grupo de personas, concretamente los primeros siempre suelen ser, ¿no?, los conejillos de India en la universidad, pues son los estudiantes, recogimos una serie de estudiantes, ¿vale? Y a esos estudiantes pues rellenaron una escala de actitudes hacia la demencia. Una semana después, ¿vale? Por ejemplo, si hoy es martes, pues rellenamos la escala de actitudes hacia la demencia y ahora el martes que viene, pues dividimos los participantes. Desde la mitad hacia la izquierda van a ver un tipo de carteles, concretamente van a ver carteles de dualismo y de la mitad hacia la derecha van a ver carteles de unidad. No sé si se ve bien, pero era una imagen de una persona mayor, todos tenían personas mayores, ¿vale? Por el tema de lo de la credibilidad y tal que hemos dicho antes. Y abajo tenían distintos mensajes. Un ejemplo de dualismo que pusimos era, ponían siempre, tiene Alzheimer, y a continuación, está perdiendo sus recuerdos y con ellos su identidad. Ese sería de dualismo, ¿no? Está perdiendo su identidad. Otro grupo de personas iban a ver carteles del marco unidad, que dice también, tiene Alzheimer, pero ahora dice, perderá algunas habilidades, pero seguirá emocionándose, ¿vale? Había varios carteles, concretamente 6 de cada. Veían los carteles y justo después de ver los carteles, cada uno el cartel que le tocaba evidentemente, volvían a contestar la escala de actitudes y también se le preguntaba sobre algunas emociones básicas, cómo se habían sentido de alegres, de tristes, de enfadados, con miedo o con asco, ¿vale? ¿Qué encontramos? Pues mirad, en uno de los primeros estudios que hicimos, que se le hizo a 195 estudiantes, bueno, con una edad de unos 20 años de media, pues lo que encontramos es lo siguiente. Mirad, aquí en este apartado, ¿vale? En estas tres primeras, barras tenéis las personas que vieron los carteles de dualismo, que es el marco dominante, y aquí los de unidad. Estos marroncitos más claritos serían sus actitudes hacia la enfermedad de Alzheimer antes de haber visto nada, ¿vale? Las personas que luego verían en los carteles de dualismo, antes de haber visto nada, puntuaban 105 de actitudes hacia la demencia, ¿vale? Lo máximo que podían puntuar era 140. De actitudes estaban más o menos bien, ¿vale? No tenían una actitud muy negativa. Después de ver el cartel de dualismo, baja un poquito, pero esto no era significativo, podríamos decir que se quedaron más o menos igual, ¿vale? Y 3 meses después de haber visto el cartel, pues sus actitudes subieron un poco, pero en realidad tampoco había diferencia, aunque aquí parezca que la hubiera, ¿vale? También tengo que decir que esto estuvo regular controlado porque coincidió con que entre medias fue el día 21 de septiembre y entonces de una manera u otra le había llegado información sobre la enfermedad. ¿Qué ocurrió con aquellos estudiantes que habían visto los marcos de unidad? Pues fijaos que de una semana a otra, ¿vale?, rellenan la escala, luego ven los carteles, pues solamente con ver 6 carteles que habían visto, ¿vale?, que cada uno duraba 10 segundos, por tanto solamente vieron 1 minuto de ver carteles, hubo diferencia y además hubo un aumento significativo en lo que son las actitudes hacia la enfermedad de Alzheimer. Pero es que además, 3 meses después, se le volvió a preguntar y esas actitudes prácticamente no había habido modificación ninguna, ¿vale? Más adelante nosotros nos preguntamos, bueno, estos son jóvenes, son estudiantes, la mayoría eran de psicología, educación social, gente que, bueno, pueden estar más o menos sensibilizados, al final es su profesor o profesora que le está preguntando. Vamos a hacerlo también con personas mayores, ¿vale? Con personas mayores de 65 años. Entonces, hicimos lo mismo con jóvenes. Aquí vemos que en dualismo, pues antes y después no hubo diferencia y en unidad con jóvenes, con jóvenes sí que hubo. Pero, sin embargo, con mayores
ocurrió lo siguiente. Con dualismo, después de ver los carteles, incluso que bajó un poco, ¿vale? Y con unidad, que sería ese marco alternativo, pues sí que hubo una subida. Otra cosa de las que se puede sacar de aquí es que las actitudes, y esto es muy interesante, las actitudes hacia la demencia son diferentes entre jóvenes y mayores. ¿Por qué? Pues porque los mayores en sí, sus actitudes iniciales eran un poquito, eran positivas, pero no eran tan positivas como las de los jóvenes, y eso puede tener una explicación, y es que estas personas, estamos hablando de personas mayores de 65 años, muchas de ellas eran cuidadoras de otras personas con Alzheimer, pues digamos que conocían más de cerca lo que era la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, como vemos otra vez, el marco unidad siempre produce un cambio positivo en las actitudes. Pues nosotros así continuamente estuvimos haciendo diferentes estudios con personas de distintos países, ¿no? Comparando Eslovaquia y España, comparando otros tipos de marcos que aquí evidentemente no voy a explicar, y siempre el resultado que nos ha ido saliendo es que los contramarcos, que son marcos alternativos, que no son los dominantes y que no son los que solemos utilizar, mejoran las actitudes hacia la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? ¿Qué conclusiones serían estas? Pues que los marcos dominantes no mejoran las actitudes y que además activan sobre todo el impacto y las emociones negativas. Por tanto, si no mejoran nuestras actitudes, nos tendríamos que plantear mucho, primero como organizaciones o asociaciones, qué imagen estamos dando de la enfermedad de Alzheimer. Y la otra conclusión es que los marcos alternativos sí producen siempre un cambio de actitud positivo y además producen emociones más positivas hacia la enfermedad. Por tanto, se supone que serían estos los que deberíamos de utilizar, ¿vale? Para concluir, ¿qué ideas podemos tener nosotros un poco a nivel personal o individual con todo esto? Porque aquí a lo mejor así planteado, con tantas gráficas y tal, nos puede quedar como un poco lejos, ¿no? Pero vamos a intentar, pues, no sé, traerlo aquí, ¿no? A lo terrenal. ¿Y a qué nos puede ayudar esto? Bueno, pues en primer lugar, algo muy importante es, tenemos que ser conscientes de cómo hablamos nosotros y cómo explicamos la enfermedad. Esto sirve no solamente para los profesionales, cuando viene una familia, ¿no? Y nos pide, no sé, que le expliquemos más y que se lo expliquemos de una manera para que todos nos entendamos, de una forma coloquial, sino que también sirve para los propios familiares, ¿no? Sirve incluso para explicarle yo a mi familiar, si me está preguntando realmente qué me pasa y tal, de qué manera le puedo explicar yo qué es la enfermedad de Alzheimer o qué es lo que le va a pasar, ¿no? Algo también importante a tener en cuenta sería ser críticos con los mensajes que recibimos. Si hubiéramos hecho una evaluación, ¿no?, de las distintas películas que hay sobre Alzheimer, la mayoría de ellas utilizan personas mayores. Ahora mismo me viene una a la cabeza que, bueno, la recomiendo, ¿no?, que además fue ganadora de Oscar, que es Siempre Alice, que ahí sí la protagonista tiene Alzheimer y es joven, además es profesora en una universidad y tal, pero la mayoría utiliza marcos dominantes que son negativos. Entonces, evidentemente, yo no abogo por acabar con todas esas películas ni con la literatura, que al final son obras de arte y que necesitan también de esas metáforas, pero sí que seamos críticos con el mensaje que se nos da, ¿vale? Y que seamos capaces de, no sé, de jugar un poco, ¿no? A ver, vamos a descubrir si hay algún estereotipo en esto que estamos viendo, ¿no?, que estamos leyendo. Entonces, bueno, pues visibilizar contenidos que usen marcos positivos, ¿vale? Sobre todo esto de cara también a las asociaciones, ¿no? Cuando yo vaya a poner un cartel, no sé, de una jornada, o cuando vaya a utilizar o vaya a ir a la radio a hablar sobre la enfermedad, tener muy claro qué cosas sí estoy dispuesta a decir y hay otras cosas que serían como prohibidas, que no se deben utilizar ese tipo de metáforas para no, bueno, reforzar o perpetuar, ¿vale?, ese estigma. Y luego, algo súper importante ya a nivel como familiar sería intentar no evaluar cómo me comporto, cómo hablo yo con mi familiar con Alzheimer. El ejemplo que hemos dicho antes, ¿no? No sé, si estamos todos alrededor de la mesa, mi familiar con Alzheimer está también alrededor de la mesa o lo tengo en una, ¿no?, o está más apartado, o intentamos también, ¿no?, en la medida de las posibilidades, también en qué momento esté, ¿no?, pues que participe
o se habla de, o si está a lo mejor más avanzada la enfermedad, hablamos de algo en lo que esta persona también pueda estar incluida, o algo de lo que le guste, ¿vale? Etcétera. Entonces, bueno, también decir, como comentaba Ángela, ¿no?, que, bueno, tanto desde CEAFA como desde CONFEAFA y tal, pues existe el panel de expertos de personas con Alzheimer, el PEPA, que eso es, en realidad, esto es una iniciativa, ¿no?, o una dinámica que ahí se está luchando en contra de lo que sería ese marco dominante que hemos dicho, ¿no?, de dualismo cuerpo-mente, porque ahí sí que se tiene en cuenta, ¿no?, en esas mesas de trabajo, como nos comentaba ella antes, pues la opinión de estas personas. De hecho, bueno, pues se están haciendo esfuerzos, o se hicieron ya esfuerzos, ¿no? Ahora hay un documental que se llama Sigo siendo yo, lo podéis encontrar en internet, ¿no?, pero que esto ya fue un lema de hace años, de uno de los días de Alzheimer, no recuerdo de qué año fue, de CEAFA, que el lema era Sigo siendo yo. Quiero decir que ya hay esfuerzos, ¿no?, desde el movimiento asociativo por acabar con estos marcos más dominantes. Y bueno, hasta aquí lo que os quería comentar esta tarde. No sé, dudas después, ¿no? Sí. Vale, pues ahora, después de mi compañero, si alguien quiere que comentemos algo, tenemos alguna duda o algo que queramos debatir, pues estaré encantada de ello. Muchas gracias otra vez a Salomé por volver a contar conmigo. Hace muchos años, 2009, 10, ¿no?, por lo menos. Vine aquí al auditorio también a hablar con vosotros. Y bueno, aquí estamos hoy otra vez acompañado de la jefa. Qué decir de la presentación de la compañera, en la que estamos muy de acuerdo en muchas cosas. El Alzheimer ha cambiado. El Alzheimer ya no es cosa de viejos. El Alzheimer, 20 años antes, ya podemos saber que vamos a tener Alzheimer. Con lo cual, mucha gente joven ya debe de cambiar mucho el chip y empezar a ver esta enfermedad de una forma muy diferente a como la vemos ahora, ¿no? Pero algo que sigue sin tocarse o sin acabar de solucionarse es esto que tenéis ahí. A fin de cuentas, ella lo decía, y yo lo voy a decir también ahora y lo voy a repetir, alguna cosa que ella ha dicho, lo voy a repetir, ¿no? Porque sabemos a quién afecta y cómo afecta, pero la familia sigue siendo, por desgracia, el 90 y pico % de los cuidados recaen sobre un familiar. Y las políticas sociales y sanitarias, las ayudas, etcétera, siguen brillando un poco por su ausencia de cara a la atención familiar. Aunque ahora acabaremos poniendo lo que hace la Confederación, que para eso venimos aquí también, ¿no?, para intentar ayudar a esos familiares, ¿no? Lo que sí tenemos claro al final es lo que veis aquí, ¿no?, que una demencia es un síndrome que se caracteriza por una serie de fallos a nivel cognitivo, a nivel funcional, a nivel sobre todo también psicológico, de problemas de conducta, en el que vamos de una manera progresiva, muy lenta, y que por mucho que hagamos eso no va a revertir, y por eso muchas veces el diagnóstico que te dan lo corroboras cuando van pasando los años, porque ves que eso no vuelve atrás. Hay veces que de repente mejoran y dices tú, pues estaría mal diagnosticado, eso no era un Alzheimer, porque el Alzheimer no tiene pasos atrás que tú digas esto desaparece y con una buena estimulación se ralentiza, pero por desgracia al final es el que es, ¿no? Una discapacidad, por lo que tenemos vosotros, familiares, tenéis que irse adaptándoos a cada fase. Yo no he querido traer lo típico, ¿no?, de la fase de la enfermedad que hace la familia en la primera fase, la segunda, la tercera, es que cada 2 o 3 años tenéis que readaptaros. Y cuando estás hecho, mi padre tiene incontinencia y lo asumes, resulta que cuando ya asume la incontinencia aparece otra cosa. Ya aparece un trastorno de conducta, ya aparece una dependencia, y ahora tengo que empezar a bañarlo, y ahora tengo que empezar a vestirlo. Y pasas la vida de cuidados readaptándote. A mí cuando me invitan a hablar de la enfermedad,
¿Cuánto tiempo tengo? 15, 20 minutos. Pues vaya putada, entre comillas, porque me estás haciendo resumir en 20 minutos más de 14 años de padecimiento del enfermo y muchos más años de padecimiento de la familia. Pero bueno, suele ocurrir así que las jornadas no duran un día entero, ¿no? Y lo que hablemos de Alzheimer lo vamos a poder hablar de cualquier demencia y de cualquier enfermedad neurodegenerativa. A la larga, el día a día de estas enfermedades va a ser muy parecido, ¿no? Y lo que yo os cuente ahora lo vamos a poder aplicar a Parkinson, lo vamos a poder aplicar a otro tipo de demencia, a cuervos de Lewy, a la demencia frontal, cada una con sus características, ¿eh? Que Alzheimer es muy jodida, entre comillas, pero hay otras demencias que también lo son, ¿eh? Y otras enfermedades que también lo son. Por ejemplo, la esclerosis lateral miotrófica, en la que la persona tiene la cabeza amueblada, pero se va viendo deteriorar, con lo cual, bueno, el proceso de duelo y de adaptarse es totalmente distinto, ¿no? Decía la compañera, ¿en quién ataca, en quién repercute? En la persona cuidadora y en la persona que lo padece. Si yo tengo Alzheimer, tengo fallos de memoria, tengo fallos de lenguaje, tengo fallos de orientación, soy dependiente en actividades de la vida diaria, tengo problemas de conducta, pero eso repercute en cómo yo me sienta como cuidador. Porque yo como cuidador voy a dejar de hacer mi vida, a lo mejor dejo mi trabajo, dejo la relación con mi marido, porque tengo que cuidar a mi madre, los hijos me piden también un tiempo, también lo tengo, pero me viene la depresión, me viene la ansiedad, me viene el estrés, empiezo a tomarme fármacos, me vienen los problemas de espalda porque tengo que cogerlo para cambiarle los pañales. Eso no se puede olvidar. Por eso desde la Confederación hablamos de un binomio y de la doble mirada. Una enfermedad, dos realidades, la del enfermo y la de la familia. El proyecto al lado, que os lo podéis descargar de internet, de la página de la Consejería de Salud, trata de eso. ¿Qué hacer desde el sistema sanitario, desde las asociaciones, desde los familiares y desde el enfermo en cada fase de la enfermedad? ¿Cómo tengo que atender? ¿En primera, en segunda, en tercera, en el duelo, después de que fallece el enfermo? Incluso de aquella, no hablábamos tanto de prevención como ahora, pero sí también hay un pequeño capítulo que hablaba de qué hacer antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? Y esto lo que vemos es, bueno, que dependiendo de la fase de la enfermedad, presto atención a uno o a otro, o presto un poco más atención a uno o a otro. Algunos me diréis, ¿a mí me prestan atención como cuidador? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que sí? No. Antes, hace muy poco, tú ibas al médico, dame la pastilla de mi marido, y te la daban. Nadie te preguntaba, ¿y tú cómo estás? Lo que decía ella, yo me acuerdo cuando nos invitaron a la película ¿Y tú quién eres?, de Mercero, cuando acabó la película, los que estábamos allí profesionales levantamos la mano, la gran mayoría, y dijimos, perdona, la película empieza con esa frase. Después de hora y pico de película, cuando el Mercero dice, ¿y tú qué tienes? Mercero no, perdón, el actor, ¿no? El hombre este, no me acuerdo el apellido que tiene ahora, decía, ¿y tú quién eres? Dice, ahí es donde empieza la película para los cuidadores. Lo otro es muy bonito todo. Yo llevo, lo hablábamos antes de la comida, ¿no? Desde el año 92 trabajando en demencias. Nunca se ha enamorado una cuidadora de mí. Y en la película sí. Se enamora del psicólogo de la residencia, ¿no? A ti a lo mejor has tenido más suerte que se hayan enamorado de ti algún cuidador, pero no, porque eso es lo que dice ella, es una película. Es una película. Y en las películas prima los mensajes negativos. Y prima ver el enfermo en posición fetal, dándole de comer con una sonda nasogástrica. Que no, señor, que no. Que lo que tenemos que hacer es dar una visión positiva de la enfermedad. Que haciendo una prevención podemos hacer que se alargue esa enfermedad. Muchos años. Porque mucha gente que ahora que a lo mejor se nos llegan con 80 años, si tienen una prevención previa, van a morir sin saber que tienen Alzheimer. ¿Por qué? Porque ese cerebro vamos a prepararlo para ir alargándolo el mayor tiempo posible. Pero claro, no se queda ahí. Ella decía, la red familiar y la red social y las políticas sociales. Yo le pregunto muchas veces, oye, si sabemos que genera un fuerte impacto sobre la familia, ¿por qué el único que recibe terapia es la persona afectada? ¿Por qué algunas AFAS solo dan terapia para los enfermos de estimulación cognitiva? ¿Por qué hemos olvidado los grupos de apoyo? ¿Por qué? Si el que necesita la ayuda es paralelo, es el enfermo y es el cuidador. ¿Por qué se excluye a esa familia
si además es el mayor apoyo afectivo que tiene? ¿Cómo podemos ignorar ese impacto que tiene la demencia en la familia? No podemos ignorarlo. ¿Por qué? Porque eso tiene una serie de problemas y una serie de repercusiones en diferentes ámbitos. La típica hermana de Bilbao, que viene un mes a tu casa en verano, 15 días, mamá está perfecta. La que está, tú eres la que está estresada. Y cuando sale por la puerta tu hermana, ¿quién era esta que ha estado aquí 15 días? Te dice tu madre. Pero delante de ella se porta como si no tuviese Alzheimer, porque son así de puñeteros. Y la que está mal eres tú. No entiendo por qué te estresas, no entiendo por qué te agobias. Si mamá está muy bien, llévatela tú para Bilbao, 6 meses, y ya hablamos a los 6 meses. Eso de la empatía que hablamos muchas veces los psicólogos, ponerse en el zapato del otro, pero no vale con ponerse en el zapato del otro, hay que andarlo. Sí, hombre, voy a dejar yo que me maltrate mi marido. ¿Tú qué sabes? ¿Te ha maltratado alguna vez? No, ¿no? Pues entonces no opines. Cuando te maltraten y tú veas lo que es y tú no puedas salir de ese embrollo, te escucho y opina lo que tú quieras, ¿no? Vale. Como decíamos, y los psicólogos para esto somos muy buenos, hay un impacto a nivel de la persona afectada, que lo tenéis ahí. Vamos, la presentación queda a vuestra disposición si la queréis. Yo la dejo aquí para la asociación, con lo cual no me voy a parar en estas cosas porque está ahí. Hay una repercusión en la persona cuidadora y evidentemente hay una repercusión en la familia. Pero ojo, no hay una familia igual. Yo llevo desde el año 92 viendo personas con demencia. No he visto ninguna igual, ninguna. ¿Hay un patrón parecido? Sí. ¿Evolucionan de una forma parecida? Vale. Pero no he visto ninguna igual. ¿Por qué? Por esto. Porque el contexto en el que se da esa enfermedad es muy diferente. Yo no sé la situación social que tienen, económica. No sé cómo se lleva con sus hermanos. No sé cómo se llevaba con su marido enfermo de Alzheimer. Es que varía mucho, ¿eh? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo dirigí una residencia durante 25 años en la que veía todos los días familias y enfermos y tal. Y un día me llegó una familia que el hombre, para mí era maravilloso. Te comía besos. Y yo veía que la familia no le daba besos, no lo acariciaba, hasta que me entero que era un maltratador. Con lo cual la hija y la mujer no querían saber nada de él. Yo decía, joder, aprovecharos ahora que está de dulce, ¿no? No, porque tú no sabes lo que yo he vivido durante muchos años. ¿No? Eso que veis aquí, el contexto familiar y social, ¿no? Lo que es clave en esta enfermedad es esto, aceptar la enfermedad. Y mucha gente no la acepta. Mucha gente no la acepta. Mucha gente no sabe por qué, después de ese diagnóstico, hay que empezar a asimilar y a aceptar qué es lo que ha pasado. ¿Mi padre o mi madre va a ser el mismo que era antes? No. No. Para eso los occidentales, los orientales son muy buenos. ¿El problema tiene solución? ¿El Alzheimer tiene solución? Por mucho que tú llores y bregues y hagas... ¿Tiene solución? No. ¿Para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿El Alzheimer tiene solución? Sí. Hay una pastillita, esa pastillita eterna que decía ella, hay una pastillita, ¿para qué te preocupas? Si no hay solución, no te preocupes. Y si hay solución, no te preocupes. ¿Vale? Lo primero es aceptar. Lo segundo es conocer. Yo tengo que saber que me va a mandar a la quinta esquina de la casa, que me va a decir barbaridades. ¿Me lo dice mi marido o mi mujer? No, me lo dice la enfermedad. Me lo dice la enfermedad. Y también hay que reconocer que tengo que aprender a gestionar ese proceso y que voy a pasarlo mal. El otro día tuvimos un seminario con Manolo Medina, un actor que tiene una obra de teatro muy buena, en el baúl de mis recuerdos, de su padre con Alzheimer, y Manolo decía, 3 recetas que le doy a los cuidadores. Buen humor, psicología y mucho amor. Y así me enfrento yo a la enfermedad. Y cuando mi padre me decía, ¿y tú quién eres? Yo soy el obispo de Cuenca. Y el padre se reía. Y él se reía con su padre. Dice, ¿piensas que yo no lo pasé, que lo pasé mal, que lo pasé muy bien? No, yo me iba a la habitación y lloraba. Pero delante de él nunca lloré. Y delante de mi familia tampoco. Le daba un enfoque muy positivo, ¿no? Muy de mucho humor. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Habrá momentos en que ese malestar emocional va a existir, pero tengo que asumirlo. Y es normal que me ocurra y que me saque de mis casillas, porque me sacan os sacan de vuestra casilla, ¿no?
En muchos casos, esas personas cuidadoras que surgen de repente quieren hacer lo que se espera de ellos. ¿Aquí cuándo es vuestra feria? ¿Vais a la feria los cuidadores? Porque te ríes. Porque no vas, ¿no? ¿Sabes por qué no vas? Porque tienes miedo que la gente del pueblo diga, mírala, cuidando a su madre y de feria. ¿Y por qué no puedo ir a la peluquería? Si me gusta ir todos los viernes a la peluquería, porque mi madre tiene Alzheimer, ¿dejo de hacer lo que hacía antes? No. Es que eso es lo que piensa la sociedad que tengo que hacer, no lo que yo tengo que hacer. Porque tengo que aprender a no vincularme directamente con ese enfermo. Porque el día que falte el enfermo, yo voy a ser otro enfermo. Incluso antes. ¿Vale? Porque cuando rompe ese cordón umbilical de cuidador enfermo, el cuidador se queda muy tocado. Muy tocado, muy tocado, muy tocado. ¿Vale? Y en ese proceso de cuidado, para responder a esas demandas, sus intereses se quedan en un segundo plano. Y no buscan apoyo. Y yo soy omnipotente. Y yo lo puedo hacer todo. ¿Habéis tenido ayuda a domicilio algunos? ¿Sí? ¿La habéis aceptado? ¿O ayudabais a la ayuda a domicilio a cambiar el pañal, a ducharlo? Porque sois los que mejor lo hacéis. ¿La ayuda a domicilio para qué está? Para que te vayas de tu casa durante media hora, para que desconectes, no para que tú estés ayudando al auxiliar que viene y que si tiene la manía de poner el pañal de aquí para aquí, tú como lo pones de aquí para aquí, pues le dices, no, tú lo haces mal. La que sé hacerlo soy yo, que soy la cuidadora. Con lo cual, la ayuda a domicilio no te vale absolutamente para nada. Porque te sigues cargando de lo que no te tienes que cargar. ¿Vale? Y esto al final, pues es esto, vulnerabilidad. Problema psicológico y problema físico. ¿Vale? Y lo que decíamos antes, la familia no es solo los que están contigo en casa, es que al final hay una red. Hay una red y cuando hablo de familia hablamos de funcionamiento familiar. ¿Cómo funciona esa familia? Es muy importante ver si saben comunicarse bien, si existe cohesión en la familia, si son flexibles ante los cambios, como puede ser ocurrir una enfermedad de Alzheimer, si solucionan los problemas de una forma coherente o no, o se les convierte en algo que no solucionan nunca, y cómo expresan el afecto y cómo controlan el comportamiento. Eso es lo primero que yo como profesional tengo que ver de una familia, porque si yo eso veo que no lo tienen, va a ser una enfermedad muy dolorosa para ellos y ellos la van a transmitir al enfermo. Cuando la familia enferma, pues todos van a estar implicados, incluso los que no van a colaborar, aunque pensamos que no, también les va a afectar, ¿eh? Les queda ese remordimiento cuando falta el familiar, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, ¿por qué no lo hice? Al que cuida al final dice, bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. He hecho lo mejor que he podido. Y he dado todo por cuidar a mi familiar, ¿vale? Los que aportan ayuda tienen menos tiempo y los que permanecen al margen, a lo mejor es por eso, tienen esto, ¿no? Lo que está claro es que para todos hay cambios en la estructura familiar, es decir, el enfermo que antes hacía las tareas domésticas, ahora las hace el otro, el marido que era el que llevaba asuntos económicos, ahora los tiene que llevar la mujer, la hija, lo que queráis. Un cambio en la estructura familiar, un cambio en el aislamiento social y sobre todo en la respuesta emocional que le damos a esa situación que vamos viviendo. Eso ocurre en la mayoría de las familias, por no decir en el 100%. Todos tienen algo de eso, ¿vale? ¿Y cómo actuar ante esa enfermedad? Pues al final lo que tengo que hacerme la idea de que mi ser querido, por desgracia, va a desaparecer, va a ser otra persona, no un niño, como decía ella, va a ser un enfermo de Alzheimer con sus connotaciones, voy a tener que tomar decisiones por él, voy a tener que adaptarme a esa exigencia que me pide, voy a tener que compartir la responsabilidad de cuidados y voy a tener que enfrentarme a esas reacciones emocionales que tengo y que voy a tener, pero que sabes que es lo único que puedes dedicarle a él, en cuerpo y alma. Es la última etapa de su vida que vas a poder dedicarte a él. ¿Que es muy duro? Seguro. ¿A que no os importa cambiar un pañal a vuestro hijo? O en su momento cambiarlo. No importa, porque te da ternura, pero cambiárselo a tu padre o tu madre te pega un poquito, ¿no? Ese pellizco, ¿no? Pero al final hay que cambiarlo porque es para su bienestar. Una tarea muy difícil, ¿vale? Pero podemos ver que hay que permitirle, hay que ser muy tolerante, hay que dejarlo hacer a veces alguna cosa. Yo siempre me recuerdo los libros que dicen quitar los espejos delante del enfermo de Alzheimer.
Mi padre se meaba de risa hablando con él en el espejo. No sabía que era él. ¿Para qué le voy a quitar esa situación de alegría que tiene? ¿Por qué se la voy a quitar? Si mi padre no le asusta verse reflejado en el espejo, no piensa que es una persona extraña, ¿no? Al final éramos tolerantes, le tolerábamos lo que era, ¿no? Hay que redistribuir toda la historia, hay que cuidarlo, hay que mantener las relaciones con el mundo exterior, cosa que no hacéis, porque cortáis. No, yo dejo de ir al pilate, dejo de ir a la peluquería, no voy a la feria para que no hablen de mí. Bueno, es que puedes hacerlo igual. Se puede quedar tu hermana en casa, se puede quedar un cuidador, se puede quedar quien tú quieras. Pero no lo hacemos. Y esto me preocupa mucho. Cuando rompemos, cuando la familia rompe, cuando claudica, ¿vale? Cuando no da respuesta de la forma adecuada. ¿Cómo vemos eso los profesionales? Cuando hay un problema de comunicación positiva entre el familiar y el cuidador. ¿Qué decía ella? El enfermo está en la mesa sentado conmigo. O el enfermo está en la sala, en la última silla de aquí de la habitación para que no escuche lo que estoy diciendo. Eso cuando lo preguntas, hay gente que dice, no, yo delante de mi padre enfermo no hablo nada de la enfermedad. No quiero que se entere de nada. Mal hecho. Mal hecho. Cuando lo estaba preparando iba a hablaros de cómo afecta el diagnóstico, ¿no? a la familia. ¿Queréis creer que en el más del 90% de los casos solo se le da el diagnóstico a la familia? ¿No se le da al enfermo? ¿Por qué? Porque en el PEPA, ¿qué dicen? En el grupo PEPA, ¿qué dicen? ¿Por qué le hablan a mi mujer? Si el enfermo soy yo y todavía estoy en capacidad para decidir lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿por qué se lo cuentan a ella? También hay casos que no lo quieren saber. Muy respetable. Por eso os digo que ese contexto que hablamos antes es básico, ¿no? No todos van a claudicar a la vez, ¿vale? Pero cuando todos no dan una respuesta común es cuando los profesionales hablamos de que hay una claudicación familiar, que puede ser una cosa momentánea, puede ser algo temporal o puede ser algo catastrófico, ¿vale? Catastrófico y puedo perder la enfermedad, pero ya, y yo me voy a convertir en un enfermo más, ¿vale? Factores hay muchos, como veis aquí, la experiencia anterior, cómo me comunico, cómo no me comunico, cómo afronto las situaciones de problemáticas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso, ¿vale? Pero también puede que cuidar sea una cosa positiva, ¿eh? También ocurre a veces que hay gente que de cuidar saca una experiencia muy positiva. Dice, yo pensé que no era capaz de cuidar a mi padre enfermo y me he dado cuenta que sí, que soy capaz de hacer mucho más. O sea, que ven de algo negativo como es la enfermedad de Alzheimer una experiencia positiva, ¿vale? Y eso es digno de resaltar, ¿no? ¿Vale? Una de las cosas que decimos, lo que veis aquí, ¿vale? La cohesión, la unidad, el apoyo, tal, algo que os cuesta mucho a los familiares es esto. Buscar juntos ayuda en los recursos que existen. ¿Sabíais que existe esto? No me decir que no. Espacio Alzheimer Andalucía. Una página web, que ahí tenéis el enlace, una página web en la que tenéis una serie de recursos exclusivamente para familiares, 24 horas al día, 365 días al año. Hecha entre la Consejería de Salud, sobre todo el 061, y la Confederación Andaluza de Alzheimer. Tenéis todo un mapa de asociaciones, dónde hay asociaciones y qué servicios prestan, qué recursos sanitarios tenéis a vuestra disposición dentro de lo más cercano. Tenéis un apartado que se llama Infórmate, en la que veis Alzheimer a fondo, chat con expertos, más de 300 preguntas con respuestas que os hacéis. Si mi padre por la noche dice que está viendo ovejitas en la cama, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué le digo? Todo eso está ahí. Preferencias de vida, algo que hicimos con las facultades de Psicología de Sevilla. ¿Qué es lo que no te gusta a ti? Lo que más odias? ¿No odias nada? ¿Alguna comida que no te guste comer? El queso. Tú vienes a mi residencia y yo te voy a dar queso de postre todos los días. Porque lo digo yo que soy el director. ¿Quién soy yo para influir en tus gustos? Pues en preferencias de vida, tú es como un testamento vital
que no tiene la validez jurídica oficial, pero tú puedes elegir entre 10 apartados qué quieres y qué no quieres que te hagan nunca cuando tú pierdas la memoria. Y eso lo tienes para ti y se lo das a tu familiar más cercano o a quien tú quieras. ¿Quién no quieres que te visite la residencia? Si yo no me hablo con ella, ¿para qué viene a verme a la residencia después de ella cuando tengo la enfermedad? ¿Porque le da pena? ¿Porque quiere la herencia? No, no vengas, pero yo lo tengo por escrito ya, y esa persona no viene a visitarme. Bueno, tenéis una serie de compartir, una serie de historias, y algo que hemos subido ahora, ayer se ha subido también a la página web del 061, 15 microespacios, que los microespacios son, esto no va, me parece a mí que tiene muy poca luz, ahí. Los 15 microespacios son 15 vídeos, algunos dramatizados con actores, que van desde qué es Alzheimer y qué no es Alzheimer hasta la fase final de la enfermedad, hasta el duelo. Se recorre toda la enfermedad. Duración de 4 a 7 minutos cada vídeo, ¿vale? Con una información muy clara, muy positiva, sin guardar lo que tiene la enfermedad, evidentemente, porque es una enfermedad dramática, está claro, pero te puedes reír de ella al final, ¿vale? Pues esto lo tenéis a vuestra disposición y esto lo tenéis a vuestra disposición también. Un teléfono 24 horas al día, 365 días al año, que lo atiende Salud Responde en Jaén, que se nutre de las 300 y pico preguntas que hemos dicho, de las preguntas frecuentes, que cuando hay una pregunta que no se sabe contestar por parte de los teleoperadores de Salud Responde, se la mandan a mi compañera Silvia, a mí o a 2 neurólogas, la directora del plan de Alzheimer y otra neuróloga. Contestamos en menos de 72 horas y automáticamente te la mandan a ti a tu casa de una manera personal y forma parte de las 300 y picas preguntas. Con lo cual tenéis recursos. Si no los queréis utilizar, es otra cosa. La jefa hablaba antes del plan de Alzheimer, ¿no? Bueno, el plan de Alzheimer se hace pues no solo para los que trabajamos en una AFA, sino que en Andalucía hay 130.000 afectados aproximadamente y solo tenemos una media de 20.000 a los que podamos llegar. ¿Dónde están los otros 100.000 aproximadamente que no pues existen? Pues para eso trabajamos desde Andalucía, ¿no? Y ya por finalizar, y que nos preguntéis lo que queráis a mi compañera Fátima y a mí, he dejado esto de Antonio Machado, que dice que cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y otra recordar. Yo puedo llegar a tener Alzheimer y no acordarme de nada, pero los que me cuidan van a saber quién soy y quién fui y lo que sigo siendo, ¿no? Y no me ignoran por tener una enfermedad, sino que sigo siendo diferente. Me tienen que tratar de una forma distinta, no me pueden llevar a lo mejor a donde quieren llevarme. Si me llevan a tomar la cervecita todos los días, me apunto, porque me va a seguir gustando lo que me gustaba, ¿vale? Pero intentamos anularlos. Yo recuerdo una conferencia que tengo, Alzheimer, solo déficits, en la primera fase de la enfermedad, de los billones de neuronas que tenemos, perdemos 1 millón. O sea que me quedan miles de billones. Automáticamente a hacer fichas de matemáticas, de lenguaje, de memoria, de orientación. Y si nunca me ha gustado eso, ¿por qué tengo que trabajar eso? ¿Vale? Centraros en lo que es la persona. Tenéis a la Confederación a vuestra disposición. Os damos las gracias por asistir mucha gente. Decía mi compañera y la jefa, mucha gente. Y nos tenéis para lo que queráis. Para eso está la Confederación. Para trabajar para todas las personas que tienen Alzheimer en Andalucía. Y a veces en toda España. ¿O no, jefa? Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna... ¿El Alzheimer es hereditario? Oh, no. ¿Y cómo dicen que se puede prevenir con mucho tiempo? ¿Qué prueba o eso? ¿Cómo te lo...? Vamos a ver. Tu cerebro, 20 años antes de que aparezca el primer síntoma de deterioro cognitivo, ya tiene acumulado una serie de proteínas y se le ve una serie de fallos que ya vemos en tu cerebro a través de unas pruebas de neuroimagen, a través de una serie de biomarcadores, etcétera. Ya vemos que tu cerebro es proclive a tener Alzheimer en un futuro.
Claro, y yo a mi padre. Hemos llevado a muchísimos métodos. Claro. Y no nos decían que, y nosotros le decíamos que tenía una cosa rara, y nos decían que era depresión. Y nosotros le decíamos a los médicos que no era depresión, porque una depresión, yo qué sé, que nosotros la veíamos muy rara cuando nos lo dijeron. Mira, hace menos de un mes me fui a Sevilla, un amigo mío que me llamó y dice, Roberto, ¿puedes ver a una familia mía y tal? Y yo, claro, sin problema. Dices que lleva 4 años con una depresión. Y yo, perdona, una depresión, 4 años con un tratamiento y no se cura, no es depresión. A ese psiquiatra no se le ocurre mandarlo a un psicólogo, a un neuropsicólogo o a otro sitio para que le digan que eso no es depresión. Y todos coincidían en que era depresión. Y nosotros sabíamos que no era depresión. No sabíamos lo que era, pero sabíamos que no era depresión. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros estamos especializados en atender a las demencias. Y yo sé lo que te tengo que preguntar a la persona que viene, sé lo que le tengo que preguntar. Yo el otro día, cuando vi a esta mujer, solo, cómo le miró a mi amigo, solo cómo lo quedaba mirando para él, dije, al marchar le dije, Manolo, solo como te ha mirado, yo ya dije que tenía Alzheimer. Luego le hice los test que le tenía que hacer y fíjate la diferencia. Me dice, el otro día la llevamos al médico a hacer los test, los hizo mucho peor que contigo, porque dice que una situación de examen en una consulta médica, dice, ¿cómo me gustó el hombre que vino a casa a verme? Claro, pero yo tampoco puedo ir a casa, no yo, ni ella, ni mi compañera Silvia, ni nadie puede ir a domicilio todos los días. Pero es que tenemos esa sensibilidad porque nos dedicamos a esto. Yo desde el año 90 llevo trabajando con demencias. Yo voy por la calle y según mira la gente... Yo, que bueno, mi hermana, que nosotros no entendemos eso, sabíamos que ella no tenía depresión. También te digo, es genético, ¿eh? Genético sí existe. El Alzheimer tiene un componente genético importante. Hay más de 14 genes que tienen que ver con la enfermedad. El cromosoma 21 del síndrome Down tiene mucho que ver con la enfermedad, porque en el alelo del cromosoma 21, como tiene 3 el síndrome Down, es donde se mete la beta-amiloide, toda la proteína tau, etcétera. Eso lo tienen triplicado, con lo cual tienen mucho riesgo de tener Alzheimer. Luego hay una serie de genes, la presenilina... Claro, genético. Yo preguntaba si era hereditario. Claro, Pero él está diciendo que es genético, no hereditario. El Alzheimer hereditario lo tienen en Tasmania. Hay una tribu que sale en el National Geographic en busca del gen perdido. Que esa gente con 36, con 40 años, todos mueren de Alzheimer. Todos. Eso sí es hereditario. Pero yo he tenido a mi abuelo con una demencia senil, que era un Alzheimer de caballo. Mi padre no tuvo Alzheimer, tuvo una demencia vascular, por una serie de problemas. Mi madre no ha tenido Alzheimer. Mis abuelos por parte de madre no han tenido Alzheimer. ¿Yo puedo decir que tengo Alzheimer? Seguramente tendré multiplicado por 8 los factores de riesgo. Pero no quiere decir que yo vaya a heredar ese gen de la enfermedad. No tiene por qué. Cuidado. Las células de cáncer las tenemos todos, ¿eh? Células cancerígenas las tenemos todos. A unos se les reproducen y a otros no. Pues esto es lo mismo. El alelo 4 lo tenemos todos. El ApoE4 lo tenemos todos. A unos se les convierte en Alzheimer y a otros no. ¿Por qué? Pues tu estilo de vida, lo que tú quieras. Tu reserva cerebral. Leeros el libro, ¿eh? 756 monjas o algo así y un científico del doctor Snowden. Una congregación religiosa que todas vivían más de 100 años. Pues algunas en vida desarrollaron Alzheimer y tenían el cerebro medianamente bien, y otras en vida no tenían ni un síntoma y cuando vieron su cerebro donado tenían un Alzheimer de caballo. Pero tenían una reserva cognitiva tremenda, comían una cosa, tenían un nivel de actividad X otra, con lo cual la prevención ahora mismo se basa en buena alimentación, buena estimulación, buen contacto social. ¿Eso quiere decir que no lo vas a tener? No. Eso quiere decir que tu cerebro va a aguantar más tiempo sin desarrollar esa enfermedad. O que incluso la va desarrollando, pero va a ser mucho más lento. Prevenir se previene, te lo garantizo. Y de hecho, la tendencia era lo que estamos hablando hace un momento, ¿no? Las pastillas que hay ahora, ¿para quién se hacen? Para gente en fase muy inicial, en fase muy leve. Porque lo que busca... cuando se la mandaron estaba ya muy... Claro, porque el problema de la enfermedad
El problema de la enfermedad, y una pena no tener aquí la diapositiva, es que cuando tú empiezas la enfermedad, esto sube así. Empieza a acumularse la proteína beta-amiloide, la proteína Tau, a no conectarse una neurona con otra, a disminuir el volumen del cerebro. Y cuando llega aquí y aparece el primer síntoma de memoria, esto que antes era así, ahora es así. Pero yo cuando empiezo a medicar, aquí, con lo cual el efecto de la medicación no me vale, hay que empezar a medicar antes. ¿Con lo mismo que hago ahora? No lo sé. Para eso están investigando y hay cada vez nuevos fármacos, ¿no? Pero ese tema es una pregunta muy recurrente. ¿Es hereditario? No. ¿Genético? Sí. Influyen los factores genéticos. Preguntarle a Fátima. Yo he preguntado, me da igual uno que a otro. Para preguntar hay muchísimo, pero no tenemos que... Animaros que para eso estamos aquí. Y también Vale, muchas gracias. las compañeras de la CONFE, ¿eh? Yo quería, Ángela, que nos contara un poquito lo que se habla de temas de expertos, que cuando lo escuché la primera vez, creo que es un estudio y muy bueno, pues para que los demás también sepan en qué consiste ese panel de expertos y de todo, porque creo que es fundamental. Y creo que el tratamiento, el diagnóstico precoz, tenemos que empezar por él. Y luego también eso, cuéntanos qué siente una persona que está perfectamente integrada, que es socialmente activa, cómo recibe esa persona que tiene una enfermedad de Alzheimer. Y creo que vosotros lo tenéis muy cercano, nosotros lo hemos visto, pero no tan cerca como vosotros, y que creo que eso es muy importante. Bueno, empiezo por la primera pregunta. Nosotros creamos el panel de expertos de personas con Alzheimer en Andalucía en mayo del año pasado, del 2022. Lo presentamos a la Consejería de Salud. Estaban compuestos por una serie de personas que habían sido diagnosticadas en fases tempranas y algunos familiares que también querían colaborar. Para nosotros era muy importante conocer su opinión, pero para conocer la opinión de una persona con diagnóstico tiene que ser en fases muy tempranas, muy recién diagnosticado, muy consciente de su enfermedad, porque si no, no es que su testimonio no sea válido, lo será para otra serie de cosas, pero no para lo que nosotros estamos buscando. Bueno, pues nosotros hicimos una llamada a todas las asociaciones de Andalucía, por si tenía ahí el perfil de persona recién diagnosticada y que quisiera colaborar en este grupo de trabajo. Yo os comento la última persona que se ha incorporado. Él se llama Felipe, se jubiló hace 2 o 3 años, es psicólogo clínico, se ha dedicado toda su vida a salud mental en un hospital de Sevilla y bueno, ha sido diagnosticado a través de un biomarcador. Él todavía preserva todas sus habilidades, de hecho, aparte de muchas actividades, él sigue tocando el piano, sigue escribiendo, sigue pintando, es una persona con mucha... Y estaba trabajando o estaba colaborando con un grupo terapéutico y entonces quería dejar esas actividades para dedicarse realmente a su actividad, a su enfermedad. Cuando nosotros contactamos con él, y tuvimos una primera reunión, él dijo, este es mi sitio, aquí es donde yo quiero estar, aquí es donde yo quiero trabajar. Nosotros estamos trabajando un proyecto europeo, bueno, un proyecto con fondos europeos, el proyecto no europeo es nuestro, es de la Confederación, es de todos nosotros, en el que vamos a hacer intervención a través de la televisión. Pues por atender al ámbito rural, ¿no? Porque las personas en sitios más alejados, donde no hay asociaciones, muchas veces no hay ni centros de salud, no hay ni incluso un trabajador social, pueda tener las mismas oportunidades de recibir estimulación cognitiva, eso que decimos que es tan importante para enlentecer la enfermedad, pues que tenga las mismas oportunidades esté donde esté, aunque sea en un pueblito de la sierra. ¿Y qué pasa? Todo el mundo no maneja ordenadores, no maneja tablets, pero una televisión, ¿quién no la maneja? ¿Quién no tiene televisión en casa? ¿Quién no maneja un mando? Pues todo el mundo. Pero bueno, aún así necesitamos personas que nos validen estos trabajos, que se sienten a nuestro lado, que se sienten al lado de los técnicos y digan, esto me parece muy complicado porque yo abro y hay 3 preguntas, ponme 3, o que esto sea de otra manera porque es más visual.
Bueno, pues eso es lo que estamos trabajando con ellos, ¿no? Qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren y sobre todo nuestras líneas de trabajo que se validen por personas que tienen mucho que decir. Y luego también queremos saber de cómo han llegado a ese diagnóstico, cómo lo están afrontando. Nosotros tenemos hace poco una señora en una jornada recién diagnosticada de Alzheimer con 65 años y había sido cuidadora de su madre con Alzheimer. Ella decía, yo sé cuál es mi enfermedad, yo sé cuál va a ser la evolución de mi enfermedad, pero yo quiero trabajar por ella, quiero estar el mejor tiempo posible, el mayor tiempo posible, lo mejor posible, ¿no? Y son personas que se enfrentan muy de cara. Hay otras personas que directamente no quieren saber nada. No quieren saber nada y bueno, pues se recluyen. Y luego hay un perfil que cada día estamos trabajando más, que es las personas por debajo de los 65 años, que yo lo hablo mucho con Roberto, que además necesitan mucho apoyo psicológico, necesitan trabajar la parte emocional, porque es muy difícil tener un diagnóstico de Alzheimer con 52, con 53 años, y además vienen con años de diagnóstico de depresión. Por eso que decíais, eres muy joven, tú no tienes Alzheimer, tú tienes depresión. Y vienen de medicación, de depresión, durante, bueno, pues la última chica que conocí, desde el 2020, llamando a puertas de médicos diciendo algo hay que no funciona bien, y no, esto no te preocupes, esto es estrés, esto es depresión, y tómate esta medicación. Punto. Bueno, pues 3 años después, en el 2023, resulta que sí, que tiene 55 años, está activa laboralmente y tiene un diagnóstico de Alzheimer. Con esas personas hay que trabajar las emociones, no podemos pasar directamente a trabajar las terapias, porque no funciona. Si tú no estás bien, imposible que tú recibas una estimulación cognitiva adecuada. La parte emocional es muy importante en esas fases tempranas, cuando eres joven y además consciente de tu enfermedad. Entonces, bueno, afrontar la enfermedad en fases tempranas tiene sus ventajas, porque puedes decidir por ti mismo cómo quieres ser cuidado en el futuro, pero bueno, también tenemos que trabajar mucho más la parte emocional porque eres muy consciente de lo que te está pasando. No sé si con esto contesto tu pregunta. ¿Alguna más? Claro. La verdad es que las 4:30 es una hora... Pero muchísimas gracias. Yo creo que ahora le voy a pasar el micrófono a Salomé, porque yo creo que si alguien tiene que despedir esta jornada eres tú. No, muchísimas gracias a todos. Pues nada más que decir, la verdad que sí, que muchas gracias y yo espero que tanto la intervención de Roberto, de Ángela y de Fátima, pues que os haya servido y que lo podamos aplicar en nuestra vida diaria y que tengamos pues más recursos y más formación sobre este tema. Yo me voy con muy buenas sensaciones. Desde que ellos esta mañana han visitado nuestro centro y nuestra unidad de estancia diurna y han estado viendo pues, a nuestros usuarios cómo se trabaja allí y luego hemos estado compartiendo la comida, yo me voy con una sensación buena. Sensación buena por una parte pues porque lo que hemos dicho, y eso lo sabemos todos en los nuevos, la enfermedad está ahí, se está trabajando mucho y se está investigando mucho, pero hoy por hoy no hay ningún tratamiento efectivo. Entonces, lo que estamos haciendo, los tratamientos no farmacológicos, pues son una parte muy importante para enlentecer lo que es la enfermedad. Y yo creo que lo que estamos haciendo es un apoyo fundamental. Ellos lo han visto y luego también me quedo pues con la ilusión que nos han transmitido, con las ganas de seguir luchando, con los proyectos tan bonitos que tienen y también pues lo que nos ha dicho Ángela, que estamos ya en un tri de tener una medicación, porque hablamos de los tratamientos no farmacológicos y todos sabemos de la eficacia que hay, que no hay que demostrarlo porque lo vemos, pero nos falta el tema del tratamiento farmacológico. Entonces, si estamos a pizca de conseguirlo y unirlo a los tratamientos no farmacológicos, pues podemos conseguir
pues que esta enfermedad pues no sea lo que estamos hablando ahora. Así que yo me quedo con esa esperanza y con esa ilusión de que vamos a seguir trabajando por conseguir que algún día pues no tengamos que hablar del Alzheimer, porque el Alzheimer se haya curado y que tengamos pues una cura efectiva y eficaz contra esta enfermedad. Y nada, muchísimas gracias.